Buenos días. Voy a hablar sobre los sistemas de medición a escala real, pero a partir de probetas testigo, de unas probetas que se sacan en el laboratorio, se colocan en obra y a partir de ahí se obtienen unos datos. O sea, es algo diferente a lo que ha contado José con estaciones de aire, ¿no? Bueno, este va a ser un poco de lo que voy a hablar. Voy primero a presentar el equipo de ensayo con el que se hacen los ensayos en el laboratorio, que además es un equipo que ya es portátil también, que nos sirve para hacer ensayos in situ, la metodología sobre cómo tratamos inicialmente el estudio, es decir, dónde vamos a hacer el emplazamiento de las probetas testigo o el sitio del estudio, la dotación que se va a hacer sobre las probetas testigos del fotocatalizador, tipo de soporte, también veremos a lo largo de esta presentación los soportes que hemos utilizado en los diferentes casos que os voy a detallar, y el tallado de las muestras testigo. Sobre la metodología, luego, después de hacer un estudio previo, pasamos a hacer unos ensayos iniciales en el laboratorio de caracterización sobre los valores de N o X que es capaz de eliminar las muestras, sobre todo. Colocamos la probeta testigo en la obra, aplicamos el tratamiento fotocatalítico y luego después vamos haciendo unos ensayos de seguimiento que consisten en cada cierto tiempo, 3 meses, 6 meses, quitar la probeta del emplazamiento que tiene habitualmente, llevarla al laboratorio, volverla a analizar y volverla a poner y ver un poco la evolución en el tiempo de ese testigo. Y ya por último vamos a ver 3 casos de estudio en los que nosotros hemos participado, uno en la autovía A31 en Albacete, otro en la carretera B637 de Vizcaya y por último este mismo que hemos estado conjunto con el CARTIF. Ellos hacían la medición con sensores de aire y nosotros hacíamos la medición con probetas testigo colocados en los mismos tramos que ha contado José. Y esto es un poco lo que vamos a hacer. Bueno, primero os voy a presentar el equipo de ensayo que tenemos en EPTISA, que está conforme a la norma ISO 22197, que es la norma que rige un poco a nivel europeo sobre las eliminaciones de óxidos de nitrógeno. Es cierto que este aparato que tenemos, este equipo, se diseñó en el año 2012-2013, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el CEDETI. Es un proyecto que hizo EPTISA, al que estaba al mando David Almazán, y además también se hizo acorde a la norma UNI 11247, que es muy parecida, cambian un poco lo que es algunos parámetros y el fotorreactor en el que se hace el ensayo. Yo no lo he utilizado todavía, pero bueno, porque en cierta manera es una norma italiana también, entonces a nosotros de momento no nos... Vale, el título del proyecto que se hizo fue Estudio, Diseño y Desarrollo de la primera tecnología, esto es importante, de ensayos in situ. Es decir, hay otras tecnologías que no tienen la capacidad de hacer el ensayo in situ. Nosotros sí tenemos esa capacidad llevando el equipo. Este equipo que veis aquí es un analizador que podemos llevar a obra. Tiene una rueda, se puede llevar. Lo único que sí que es cierto que ya no estaríamos hablando de una norma perfectamente norma ISO, porque estaríamos hablando de un fotorreactor de metacrilato que tenemos que instalar en obra, pero bueno, es bastante visual, se puede ver, tiene sus contras, como diríamos, y sus pros a favor de que se puede llevar a obra y se puede ver realmente la capacidad descontaminante de un pavimento por la luz solar. Bueno, ahí vemos una probeta, en la imagen de la izquierda superior, esa es una probeta tipo testigo, el fotorreactor que nosotros tenemos en EPTISA, bajo la norma ISO, con una probeta en su interior, el equipo, abajo a la izquierda el desarrollo de un ensayo mientras se está iluminando con la luz ultravioleta, y nosotros, a la vez que se diseñó el equipo en EPTISA, se diseñó también un programa, un software que también diseñaron desde EPTISA, muy gráfico, con una interfaz en la que nosotros podemos meter los datos de ensayo y a la vez de ir metiendo los datos se va viendo cómo evolucionan las concentraciones de óxidos de nitrógeno.
de NO2, de NOx y de NO en la gráfica. La verdad es que está muy bien porque a lo largo que vas viendo, o sea, mientras estás haciendo el ensayo del laboratorio, vas viendo cómo se va trazando. Este ensayo probablemente lo llevemos al Congreso de Madrid, porque es allí donde, bueno, donde le podréis ver. De hecho, ya lo hemos llevado en algún otro. He querido también poner un poco los informes que hacemos en ECTISA, como son. Bueno, inicialmente pues unos datos del peticionario del ensayo, la muestra que nos envían, las características, y luego en la segunda página del ensayo unos... no sé si se ve, perdón. Esto como ilumina, aquí, ¿no? ¿Así? Aquí como esta parte del informe, bueno, aquí son, bueno, pues el ensayo, o sea, bajo la norma ISO, las características del equipo, los parámetros iniciales del ensayo, presión, temperatura, concentraciones iniciales, superficie de la muestra y la intensidad de la irradiación ultravioleta también. Y luego ya los datos por último, los datos que casi todo el mundo busca es el porcentaje de eliminación de NOx. También en la tercera página del informe ponemos la gráfica del ensayo ISO y la clasificación respecto de la norma UNE 127-197 con sus 4 clases, clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3, menor del 4, entre el 4 y el 6% de eliminación de óxidos de nitrógeno, entre el 6 y el 8 y mayor del 8. En la última página del informe ponemos un esquema del aparato del equipo de análisis, el espectro de la luz ultravioleta que nosotros utilizamos en el rango de B que dice la norma, y nosotros tenemos un pico como a 365 o así, y la sensibilidad de nuestro radiómetro. Esto es lo que os decía, la posibilidad de llevar el aparato a medir actividad fotocatalítica real en exteriores. Necesitamos una botella de aire como vehículo transmisor del contaminante, una botella de nitrógeno de 40 ppm como contaminante utilizamos y esto es lo que tenemos. Eso es bueno, el certificado que se dio a ECTISA al proyecto que os había hablado antes del estudio y diseño del desarrollo de la primera tecnología in situ para pavimentos descontaminantes. Lo dio ENAC y la Agencia de Certificación e Innovación Española. Bueno, voy a hablar ya sobre la metodología de los ensayos sobre probetas testigo. Pero bueno, inicialmente lo que solemos hacer, lo que se suele hacer es un estudio previo, es decir, un estudio previo de dónde se van a colocar esas probetas testigo, en el emplazamiento de la obra, muy importante también quién va a participar en la aplicación del tratamiento fotocatalítico. En esa aplicación solo pueden participar socios homologados de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, ahí tenéis la dirección para que se puedan consultar. ¿Qué dotación vamos a añadir a nuestras muestras? Esa dotación nos la tiene que dar el fabricante, tiene que decir, pues, las dotaciones de todo tipo, desde 40 gramos metro cuadrado hasta 180, 200, eso es una dotación que depende generalmente del fabricante del fotocatalizador. Tipo de soporte, que generalmente de los proyectos que nosotros hemos llevado han sido soportes de hormigón y otro soporte de mezcla bituminosa. De momento los soportes en los que la mezcla bituminosa, el aglomerado que se utilizó fue el que se ha puesto en la C71, en Barcelona y Badalona. Y luego, por último, el tallado de las muestras, es decir, cómo cortamos una muestra y tenemos ahí tenemos una muestra, está dada la vuelta porque esta es la nomenclatura que nosotros ponemos, si es una muestra que se ha llevado a obra. Esto NIJ es de una caso particular de una barrera en New Jersey y la probeta 6. Vamos a una serie de probetas que pueden ser 10. Vale, bueno, y aquí hemos puesto una gráfica
viendo la reducción de NOx con la dotación. Por ejemplo, para un fabricante, esto es para un fabricante 1. Cada fabricante tiene o sea, hemos encontrado desde 40, 50 fabricantes que nos dicen que apliquemos 40-50 gramos metro cuadrado de su producto, hasta 120, eso ya depende un poco de nosotros, por ejemplo, para hacer los ensayos preliminares en el laboratorio, sobre muestras que se vayan a ensayar solo en el laboratorio y que no vayan a ser llevadas ahora, aplicamos la dotación que nos dice el fabricante, pesándola inicialmente, y luego después, primero en húmedo y después en seco, porque es verdad que también hay fabricantes que nos hablan de una dotación en seco y otros fabricantes que nos hablan de una dotación del producto en húmedo. Bueno, aquí como veis, por ejemplo, desde 50 a 100 prácticamente algo varía la concentración, pero bueno, a medida que aumentamos para este fabricante tipo, aumentamos ya la dotación de 110 a 115, fijaros el aumento que tiene de concentración de NOx. Ya digo que cada fabricante en eso es un mundo, cada uno tiene una dosificación diferente. Eso en cuanto a los estudios previos. Luego pasamos a unos ensayos ya de caracterización en el laboratorio, es decir, cogemos esa muestra testigo. Bueno, y hacemos, me estoy enrollando mucho, entonces, y hacemos una serie de ensayos. Ensayo ISO, un ensayo que llamamos saturación acelerada, que es someter a la muestra, en vez de a 1000 ppb que dice la norma, a 10.000, a 10 veces más de ppb, con el objetivo de intentar saturar la muestra. Y luego hacer otro ensayo ISO, que es lo que llamamos capacidad de regeneración sobre la muestra, para ver un poco el comportamiento cuando se ha saturado. Y en este caso una autolimpieza y otro ensayo ISO para ver el comportamiento después de la autolimpieza. Aquí tenemos para un fabricante, para fabricante 2 y para el fabricante 3, es decir, con objetivo de intentar caracterizar un poco los ensayos que hacemos en el laboratorio y ver cuál es el comportamiento para cada fabricante de esos tratamientos. Colocamos, bueno, esta es la que se coloca en obra, se aplica el tratamiento fotocatalítico. La primera imagen es una probeta de la C31 en el aglomerado, la segunda y la tercera son probetas colocadas en una barrera New Jersey y en la cuneta en la A31 en Albacete. Y luego ya unos ensayos de seguimiento que consisten en coger la probeta, llevarla al laboratorio, lavarla, ahí tenemos un protocolo para tratar todas las muestras por igual, lavarla, secarla y volverla a ensayar y ver un poco las concentraciones de NOx que conseguimos tener. Voy a ir un poco más rápido. Ahora voy a hablar de los casos de estudio, así muy rápidamente, de los 3 casos de estudio que hemos hecho. Este primer caso de estudio es el de las probetas que hemos visto anteriormente. Se hizo en la autovía de los Llanos, en la A31, donde se aplicaron 800 metros cuadrados de fotocatalizador, repartido entre barrera New Jersey y una cuneta fotocatalítica. Se intentaba buscar, además de que luego se recogieron las aguas de lavado para analizar un poco todos los lixiviados de los tratamientos, para ver un poco pues, todos los nitratos que pudiéramos encontrar después. Esa parte nosotros no la hicimos, la hizo CIEMAT, porque este ensayo este caso de estudio de la A31 lo hicimos junto con la unidad fotoverde de CIEMAT. Este es el resultado que obtuvimos en el laboratorio, inicialmente con rendimientos altísimos, casi del 40%. Intentamos diferenciar entre la cuneta y la barrera New Jersey, pero bueno, al final, al principio los resultados son mejores quizá en la cuneta, cuando luego al final, a medida que pasa el tiempo, son peores en el fondo la verdad es que son muy parecidos. A un día, a un mes, a 71 días y a 209. Vamos viendo cómo la tendencia es, a medida que va pasando el tiempo, a disminuir la actividad fotocatalítica. Eso es una constante que lo vamos a ir viendo en los demás.
El segundo caso de estudio es en la carretera BID 637 en Leioa, en Vizcaya. Se aplicaron 400 metros cuadrados de fotocatalizador. Aquí era un poco peculiar porque estaba como muy encajonado, era una obra en la que pasaba el tráfico muy encajonado. Se aplicaron sobre los muros y lo mismo, aquí vemos la limpieza que se hizo inicialmente para antes de añadir el producto fotocatalítico, la aplicación del tratamiento fotocatalítico y lo mismo que os había hablado antes, es decir, cómo obtenemos como una reducción inicialmente a tiempo cero entre el 25 y el 30% de actividad fotocatalítica y cómo a medida que va pasando el tiempo aproximándonos, si no recuerdo mal, las probetas se ensayaban cada 3 o 4 meses, entonces vemos cómo al final se tiende una asíntota entre un 10 y un 5% de concentración, de eliminación de concentración de NOx. Este proyecto se alargó a más de un año. Algo muy interesante es que realmente ahí a un año prácticamente todavía tenemos una actividad fotocatalítica, o sea, es decir, todavía existe una descontaminación por parte de lo que nosotros medimos por las probetas, que la concentración no es tan alta como al principio, pero en realidad todavía tenemos alrededor del 5% de eliminación de óxidos de nitrógeno sobre probetas que se han ensayado repetidamente cada 3 meses, yéndolas y trayéndolas a la obra. Por último, el caso de estudio que ha hablado José sobre la autopista C31, aquí se aplicaron 300.000 metros cuadrados en 2 sentidos, como ha hablado José. En un sentido aplicó un fabricante, en otro sentido, eso que no lo he comentado, pero generalmente lo que solemos hacer en los estudios es trabajar con varios fabricantes, es decir, varios fabricantes de fotocatalizadores aplican en la primera fase, en la fase de estudio, aplican sus productos o nos dan sus productos, nosotros los utilizamos y cogemos aquel que primero en el laboratorio se ha comportado de una mejor manera, es decir, ha tenido unos mejores rendimientos inicialmente, ha tenido una mejor capacidad de regeneración después de ensayo de saturación, y en este caso de la C31 se hicieron además 2 ensayos en el laboratorio que no se habían hecho en los 2 estudios anteriores, que era un ensayo de adherencia y un ensayo de envejecimiento, un poco para ver un poco cómo se iba a comportar el fotocatalizador. De adherencia consistía en aplicar una adherencia al soporte del fotocatalizador y luego después hacer un ensayo ISO. Y lo mismo el envejecimiento, consistía en dejar la probeta a la intemperie 1500 horas y volverla a analizar. Eso ya nos anticipó lo que iba a pasar un poco, que los rendimientos iban a bajar. Aquí tenemos las reducciones inicialmente en la fase de laboratorio para un grupo de probetas, como obtuvimos entre un 20 y un 10% más o menos de actividad fotocatalítica. Luego después en la fase de obra se tallaron 14 muestras testigo de la misma tipo de aglomerado que se había puesto en obra, eso nos lo hicieron nuestros compañeros de Barcelona. Ellos fabricaron las probetas, nos las mandaron a Valladolid y nosotros las preparamos y ya las fuimos poniendo en obra, se aplicó el tratamiento fotocatalítico y cogiéndolas cada 3 o 4 meses ensayándolas. Es verdad que los resultados que se obtuvieron bajaron ya en concentraciones de NOx alrededor entre el 1 y el 4% en norma ISO, pero bueno, también es cierto que ese 1-4% se alargó durante el tiempo, es decir, las probetas que hemos ensayado a un año seguían manteniendo esa capacidad de descontaminación. Bueno, ¿qué pasa? Un poco quiero reflejar aquí qué diferencias hay entre los ensayos que nosotros hacemos ISO y los medidores de calidad del aire que han puesto el CARTIF, que quizá hayan arrojado unos resultados mejores a los que se hay en ensayos. Bueno, pues nosotros pensamos que es cierto que nosotros estamos actuando sobre una probeta de 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, mientras que los sensores de aire están puestos en la obra y están viendo una superficie, están analizando una superficie muy muy grande. La sensibilidad que nosotros tenemos a la probeta, al
manipularla, simplemente de mandarla a Barcelona, traerla, pues es verdad que hemos notado que pérdida de material en la superficie de la probeta, que pensamos que penaliza también a los resultados finales de la reducción de óxidos de nitrógeno. Y luego también, una cosa que es verdad que luego sí me gustaría discutir y hablar con vosotros, es las concentraciones en las de NiOx que se utilizan en el ensayo ISO y que hay en la realidad. Es decir, en el ensayo ISO estamos hablando de 1000 ppb, cuando en la realidad, como hemos visto antes, estamos hablando alrededor de los 20. Es que, claro, es mucha diferencia. Entonces, no sabemos hasta qué punto eso puede penalizar la realidad. Bueno, y luego ya las conclusiones finales, pues bueno, lo que sí que quería reflejar es que el método ISO 22197 a nivel europeo es un método de referencia, es decir, que si todo el mundo, si busca certificarse, va a la ISO 22197. Los ensayos de caracterización que hacemos inicialmente en el laboratorio son muy importantes para anticipar un resultado final, es decir, aquello que no funciona es tontería seguir estudiándolo, es decir, podemos desechar ya fabricantes que no cumplen a lo mejor o que en ese momento esa aplicación no es adecuada para ese tipo de soporte. Muy importante que la dosificación que se ponga en obra sea escrupulosa, es decir, esté bien aplicada y para poder luego seguir sobre los trabajos de seguimiento a futuro muy importantes también, para ver cómo evolucionan la durabilidad de los tratamientos en el tiempo. De hecho, pues lo que hemos visto aquí es para nosotros, o para mí, yo creo que es uno de los principales retos de los tratamientos fotoactivos, es decir, esa durabilidad en el tiempo. Es decir, si fuéramos capaces de que esos tratamientos fueran duraderos, pues avanzaríamos muchísimo, la verdad. Y bueno, y por último ya es necesario una sinergia entre organismos oficiales, fabricantes de productos fotocatalizadores y los laboratorios de control, en el sentido de que los fabricantes tienen que ir mejorando su producto poco a poco para que vaya dando unos rendimientos más altos. Organismos oficiales, muy importante también que sigan haciendo más proyectos de este tipo conjuntamente para seguir avanzando. Y los laboratorios, pues tenemos un poco la obligación de equiparar esas mediciones real que se han hecho, por ejemplo, en la C31 con los resultados que damos en las propias probetas testigo. Y eso es un poco todo.